Jure que, aitam contindre el càrrec de presidente de les Corts Valencianes, acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana. Molt honorable president, honorables consellers, membres de la mesa de les Corts, honrat lletrat major, il·lustres diputats, conciutadans de la Comunitat Valenciana. Gracias. No encuentro mejor palabra con la que dirigirme a todos ustedes. Gracias por concederme el honor de ocupar la presidencia de esta Cámara y de poder contribuir desde ella al debate vivo, libre y constructivo que esperan de nosotros los valencianos. Asumo el encargo con alegría y responsabilidad, con el respeto máximo que merecen todas las instituciones emanadas de nuestra Constitución y con el compromiso de trabajar por hacer de este Parlamento un lugar en el que los ciudadanos se sientan representados y del que se sientan orgullosos. De nosotros depende y a todos les pido estar a la altura. Aunque la máxima dignidad de esta mesa es la de representar a todos los valencianos y estar a su servicio, me van a permitir que manifieste mi agradecimiento también a quienes hoy han venido del resto de España a honrarnos con su presencia. Gracias a mi presidente Santiago Abascal. Igualmente, gracias a Vicente Barrera, a mis compañeros del Grupo Parlamentario, a los del Grupo Popular, en particular a Carlos Mazón, por depositar en mí una confianza que espero no defraudar y por facilitar el entendimiento y la gobernabilidad de nuestra región, respetando el veredicto de las urnas. También me esforzaré por ganar el respeto y consideración de aquellos de ustedes que no han apoyado mi candidatura. Ahí reside otra de las grandezas de la democracia, en el legítimo juego de las mayorías, en ser capaz de encontrar el punto donde confluye la voluntad predominante de la sociedad para, a partir de ahí, intentar ampliar consensos con honestidad y con vocación constructiva, sin despreciar per se la diferencia ni combatir la verdad desacreditándola. No debemos temer la confrontación, al contrario, les invito a ella. Los que repiten en esta Cámara saben que me encuentro orgullosa en el debate, a gusto en el debate. La diversidad de puntos de vista enriquece cuando nos une la persecución del bien común, cuando se defienden con argumentos y no con insultos. La democracia se engrasa y se engrandece con las ideas y el pensamiento. Les animo a traerlos a esta Cámara, a hablar sin descanso y, más difícil aún, a escucharnos. Y a escuchar a los ciudadanos, a llevar a la tribuna no los intereses de nuestras siglas, sino los de los valencianos y el resto de españoles. Les preocupa la sequía que abrasa a nuestro sector primario, les preocupa pagar la factura de la luz y la seguridad en las calles, les preocupa la educación de sus hijos, saber cuándo encontrará un empleo y un techo bajo el que vivir, les preocupa la sanidad, la soledad no deseada, la familia, la mejora de las comunicaciones, la competitividad de nuestra industria. Quieren que le demos respuestas, no dolores de cabeza. La política no puede servir jamás para complicar aún más la vida a los ciudadanos. Es nuestro deber aportar soluciones, nuestro deber y nuestra razón de ser como parlamentarios. Y las Cortes son el espacio para ello. España, Europa, Occidente en general necesitan dignificar a los políticos. Y también nosotros desde esta Cámara tenemos la oportunidad de hacerlo. Los ciudadanos ya han cumplido al acudir a las urnas a depositar la papeleta y su confianza. Ahora nos toca cumplir a nosotros, garantizar el correcto funcionamiento legislativo de la comunidad, vértice capital del equilibrio de poderes. Con lealtad a España y a la unidad de nuestra nación, defenderemos esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar las libertades de sus compatriotas. Nos preocupan los más desfavorecidos, nos preocupan los débiles, nos preocupan aquellos a los que las instituciones tienen el deber de defender, porque por supuesto es deber de los poderes públicos proteger a las mujeres y, por tanto, denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales.
Por eso, desde ahora, esta Cámara deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, porque también es nuestro deber reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas. Tampoco pueden tolerar nuestras instituciones los discursos civiles o religiosos que promuevan o amparen la violencia contra la mujer. Quiero guiarme por el equilibrio y la mesura, de acuerdo con el rigor parlamentario que ordena y merece nuestra institución, pero a la vez desde la cercanía y el convencimiento de que esta sí es la casa de todos los valencianos. Heredamos una historia que ha de pesarnos y recordarnos la responsabilidad de la empresa que acometemos. Somos depositarios de un futuro que habrán de disfrutar o añorar nuestros hijos y nietos. No podemos quedarnos sentados en los sillones. La Comunidad Valenciana necesita andar y coger velocidad. Y lo tiene todo: personas, recursos naturales y materiales, cultura, pasado, belleza, patrimonio, personalidad y carácter para conseguirlo. No fallemos nosotros. Señoría, declaro formalmente constituidas les Corts Valencianes durante su 11ª legislatura. Muchas gracias. Muy bien. La Presidencia acepta l'oferta de servei de les Corts y declara obert el periodo de sesiones. De acuerdo con el artículo 7 del reglamento de les Corts Valencianes, la constitución de la Cámara será comunicada a Su Majestad el Rey, al Presidente de la Generalitat, al Senado y al Presidente del Gobierno. Exclosa la sesión.